Ahí estamos a las 5:47 de la tarde en vivo con Noticias Globovisión Tecnología. Ya tengo a mi invitada a mi lado izquierdo. Ella es Rosalind Kristen, CEO de Kristen Tech Transfer. Ahí está, muy bella además. El día de hoy con nosotros, bueno, para que nos diga, ya hay gente que está preguntando qué es, y era mi primera interrogante, ¿qué es la propiedad intelectual de software? ¿Cómo eso existe? ¿Desde cuándo existe? Yo no lo sabía y estoy seguro que mucha gente tampoco, porque siempre vemos el software como un complemento o un implemento, mejor dicho, quiero decir, de la computadora o de todo equipo tecnológico, pero que tenga una propiedad intelectual. ¿Cómo se maneja eso? Sí. Bueno, en principio tendríamos que definir qué es la propiedad intelectual. Empecemos por allí. Sí. Cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, nos referimos a aquellas facultades de los creadores sobre sus obras, producto del ingenio. O sea, o como decía el Edmond Picard en 1872, las obras del espíritu, para diferenciarlo de aquellos derechos que recaían sobre bienes materiales o sobre obligaciones de tipo prestacional, por ejemplo, como un crédito. En este caso, pues nos ubicamos de forma específica en las obras del ingenio humano, en la invención, en las marcas y, por supuesto, pues en el trabajo, en las obras del trabajo artístico y científico. Incluye todas las áreas, prácticamente todo tiene un derecho de propiedad intelectual. No sabíamos tal vez que el software como tal tenía uno, pero ahí es donde me gustaría que explicara cómo lo manejan en cuanto a la tecnología, si es de la misma manera y qué tiene que aplicarse y qué no para que esa propiedad intelectual tenga de repente alguna vigencia o no, o que no se debe violar en cuanto a normas para la propiedad intelectual del software. Sí, en relación a este punto ha existido una evolución histórica. Al inicio se planteaba si los derechos de propiedad intelectual de los creadores de los software debían ser considerados como protegidos como patentes de invención o desde la óptica de los derechos de autor, en vista de los criterios rigurosos que implica la inscripción de una patente, tales como los requisitos del salto de la inventiva, de las mediciones de la novedad y de la utilidad industrial. Se consideró que el software en vista de su importancia o de sus fines comunicacionales y los que perseguía como tecnología informática, no debía ser regulado como una patente. Y por esta razón, desde 1998, con el acuerdo internacional que crea justamente la Organización Mundial del Comercio, se establece en el anexo de ese acuerdo de creación de esta importante organización los aspectos, se regulan los aspectos sobre la propiedad intelectual relacionados con el comercio y se establece claramente que los software deben ser regulados como las obras literarias. Ah, mira, o sea, una importancia muy grande por lo que puedo entender allí, ¿eh? Sí. ¿Todas las empresas están obligadas entonces a tener la propiedad intelectual o regularla en ese sentido? Bueno, en principio debemos tener claro que los derechos de autor surgen en el momento de creación de la obra. En relación a las empresas o al informático que crea el instrumento, tendríamos que distinguir dos aspectos. Uno, si se trata de la creación individual de un software propio, o sea, donde el informático a su vez es el productor del software, o si estamos frente a un empresario que concibe la idea, financia y asume los riesgos jurídicos, la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto de creación del software. Bueno, allí pienso que es importante distinguir dos aspectos. Uno es la regulación del derecho internacional de la propiedad intelectual y en general del derecho comparado de la propiedad intelectual en cuanto a esta materia y que era la regulación que asumía nuestra vigente ley de derecho de autor. Sin embargo, en estos casos, como en la generalidad de las obras artísticas o científicas, se consideraba que era el productor al que le correspondía la titularidad del derecho de autor, aunque se contrataba un técnico para el desarrollo del software. Sin embargo, con la última reforma laboral venezolana, la vigente ley de derecho laboral venezolano establece que este derecho de autor, contrario a toda la legislación, a toda la normativa internacional, la doctrina del derecho de propiedad intelectual, no corresponde el titular del derecho de propiedad intelectual, no es el empresario, el productor,
sino en este caso el trabajador. El trabajador es el que tiene allí Sí, entonces mayor lo cual injerencia, ¿no? evidentemente en el contexto de los riesgos de inversión en una sociedad de información, Claro es. nos limita en cuanto Muchísimo. a inversión, porque obviamente, la concepción de la idea, Es diferente al resto sí, del mundo. así Ahora es. le hago dos preguntas. ¿Qué pasa si alguien viola la normativa de la propiedad intelectual de software? Sería la primera. Y la segunda, hablando ya de este tema de Venezuela, ¿por qué cree que se aplicó de manera distinta al resto del mundo? Sí, lo primero, en caso de vulneración de los derechos de autor, nos encontramos pues ante un plagio, entonces, ante un crimen que tiene pues sanciones penales, y que bueno, su sanción varía según cada estado, ¿no? En Venezuela está tipificado como delito el plagio en general, pues de todas las obras, y eso comprende al software. Eso es. En relación a la segunda pregunta, la regulación en Venezuela de manera diversa responde justamente pues a la filosofía del sistema político que se está desarrollando. Ok, entiendo. Sí. Ya, eso es. Bien, estamos conversando con Rosalind Christen, CEO de Christen Tech Transfer. Ella después va a dar incluso sus redes, por donde la pueden localizar, también algún correo electrónico quizás o número telefónico. Antes, debo destacar que ya hay varias preguntas a través de @tecnología_gb para que ya las responda al regreso. Ya se va a mantener con nosotros. Si usted tiene alguna interrogante, a los que no han escrito todavía, háganlo, lo invitamos para que podamos leer además en la pantalla interactiva su pregunta con su respectiva dirección de Twitter. No se aparta, ya venimos con más. La propiedad intelectual de software es el tema de hoy en Noticias Globovisión Tecnología. Ya venimos.